Saludamos a todos los que nos escuchan por este medio. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Yo soy Guillermo Green y nuestro texto para esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 7, finalizando el Sermón del Monte, Mateo 7 del 21 al final. Leamos la palabra de Dios, Mateo 7 del 21 al final. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Hace tiempo no cantamos la canción, ¿verdad? El hombre sabio su casa construyó. Hace tiempo no volvimos a cantar el coro de este pasaje. En este mes de octubre hemos hablado un poquito sobre temas que surgieron en el tiempo de la Reforma. Todos saben que el día 31 de octubre 1517, Lutero clavó las 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenbergo, que fue la chispa que encendió la Reforma protestante. Ahora, como hablamos en la escuela dominical hoy, sabemos que la Reforma protestante trajo muchos cambios en muchas áreas de la vida. Una de las cuales fue, la Reforma trajo claridad en cuanto a la salvación. La Iglesia Católica Romana enseñaba y enseña hasta el día de hoy que no se puede saber si uno es salvo o no, aparte de una revelación especial que solamente algunos, los santos, tienen. Las personas comunes y corrientes no pueden saber su estado final en esta vida. Viven con una incertidumbre en cuanto a su destino final. La Reforma, al restaurar la Biblia, la palabra de Dios, contradecía esas enseñanzas, diciendo, Dios quiere que nosotros sepamos hoy cómo estamos y hacia dónde vamos. Así que comenzamos con una pregunta. Usted que me escucha en esta mañana, ¿está seguro usted de su salvación? ¿Está seguro usted hoy dónde pasará la eternidad? En su primer sermón, Jesucristo termina con las palabras que nosotros leímos. Y Jesucristo advierte contra aquellos que tratarían de engañar a otros, inclusive a sí mismos. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y Jesús termina su sermón con un ejemplo. El ejemplo que leímos de las dos casas. Y Jesús relata de dos hombres, cada uno
hace una casa, hay dos casas, cada uno hace su casa sobre fundamentos diferentes. Hay dos fundamentos, dos hombres, dos casas, dos fundamentos, pero una misma tormenta cae sobre las dos casas. Pero Jesús habla de dos resultados, dos conclusiones. Entonces vamos a hablar de esta conclusión, hermanos, de este sermón. Las casas por fuera se ven iguales. Chicos, ustedes cuando pasan por un barrio ven diferentes casas. Algunas casas son bonitas, ¿verdad? Y otras casas tal vez más despintadas y más feitas. Pero yo me imagino que todos cuando pasamos la casa, ¿de qué nos fijamos cuando pasamos por tal vez un barrio bonito, donde hay casas realmente grandes, de 3 pisos, con decoradas, con fachadas lindas? ¿De qué nos fijamos? Bueno, nos fijamos de todo, menos una cosa, el fundamento. Las casas de que Jesús habla, están puestas. Y por fuera nadie ve la diferencia de esas dos casas. Son habitadas las dos casas. El hombre vive en su casa, tal vez con su familia, entran y salen. Es verano. Obviamente es verano porque aún no ha venido las lluvias del río, ¿verdad? Y por fuera las casas se ven iguales. Y Jesús está hablando de los miembros de la iglesia. Está hablando de personas que dirán, Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios. No está hablando de los impíos que no llaman a Cristo Señor. Está hablando de los que están dentro de la iglesia, de los que siguen, profesan seguir a Jesucristo. Y Jesús destaca que hay una diferencia fatal entre las dos casas. Y es lo que no se ve, lo que los hombres no ven. Es el fundamento, el cimiento. Para nosotros el fundamento está enterrado, está fuera de la vista humana. Los hombres no ven la diferencia. Ahora, ¿cuál es el fundamento? El fundamento consiste en oír y hacer o oír y no hacer. Eso es lo que dice Jesús. El que oye y hace, el que oye y no hace. ¿Y cuál es el fundamento falso? El fundamento falso es el que oye y no hace. Y vamos a utilizar el término cristiano porque para nosotros, los hombres, parece ser cristiano, estuvo en la iglesia, hasta echó fuera demonios e hizo milagros. Es el cristiano que toda una vida oía, pero no hacía lo que Jesús dice. ¿Y qué decía Jesucristo? Jesús decía que deberíamos arrepentirnos, aborrecer nuestro pecado, mostrar gratitud. Aquí en el mismo Sermón del Monte Jesús había hablado de perdonar porque hemos sido perdonados. Es asimilar e interiorizar la gracia perdonadora de Dios. Jesús había dicho, buscad primero el reino de Dios. Los gentiles, los impíos, buscan las cosas de este mundo, con qué vestir, qué comer, de qué disfrutar de este mundo. Y Jesús había dicho, su Padre te cuidará, busque primero el reino de Dios y su justicia. La casa sobre la arena aparenta ser una casa normal, pero dice Jesús, vendrá el momento en que su fundamento es probado. Joven, una de las tentaciones del joven es pensar que tiene toda una vida adelante, usted está empezando la vida y hay muchísimos años adelante y habrá tiempo para componer lo que uno descompone ahora o para arreglar lo que uno desarregla ahora. Esa es la tentación y la debilidad del joven. Joven, escuche bien. Usted hoy está poniendo un fundamento. Usted hoy está levantando una casa sobre un fundamento. El fundamento suyo ya está puesto.
No es que más adelante usted puede cambiar el fundamento. Bueno, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, puede haber arrepentimiento y perdón. Pero hoy usted está fundamentando, usted está edificando sobre un fundamento. Hoy usted tiene un fundamento. Y Jesús está hablando de ese fundamento que hoy tenemos. Y aunque los hombres no podamos ver qué fundamento, Jesús enseña que el fundamento será destapado, será probado, y todos entonces verán qué fundamento usted tenía y usted tiene. Usted notó que cuando Jesús habla de la tormenta, utiliza las mismísimas palabras. Las otras cosas son diferentes. Un hombre oye y hace, y otro hombre oye y no hace. ¿Verdad? Pero la tormenta es la misma. En versículos 25 y 27 dice exactamente lo mismo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Es exactamente lo mismo. Dos hombres, dos casas, dos fundamentos, pero una tormenta. Ahora, ¿qué es lo que prueba nuestro fundamento, hermano? En Costa Rica, si Jesús estuviera contando esta parábola en Costa Rica, diría, y vino un terremoto, y sacudió la casa, y sonaron las paredes, y se rompieron los vidrios, y una casa quedó en pie, y el otro se cayó. Pero Jesús cuenta esto en Palestina. Palestina, al igual que nosotros, tenía diferentes épocas. Una época de verano, una estación seca y una lluviosa. Y en la seca hay lugares donde no corre el agua, arenosas. Y Jesús utiliza eso como para decir que era fácil, era planito, arenoso, para que el hombre fácilmente pusiera su casa donde iba a venir agua. El otro fue, escarbó y puso su casa sobre la roca. Pues llegaron las lluvias, y las lluvias, el viento y las inundaciones, la tormenta prueba lo que está debajo de la casa. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que probará el fundamento suyo y mío, hermanos? Yo creo, tomando las palabras de Cristo y la palabra de Dios en sentido amplio, tanto las pruebas en la vida como el juicio final. Yo creo que las pruebas, aún en esta vida, prueban cuál es el fundamento de nuestra vida. Hay personas que se dejan llamar cristianas cuando son confrontadas con adversidad real, con su propia impotencia ante la vida, confrontadas con una experiencia muy desagradable, se derrumban, se alejan de la iglesia, no oran, no buscan la palabra de Dios, cortan con los hermanos, su actitud se vuelve negativa y echan la culpa a Dios y a todos los demás. Las pruebas de la vida se llaman pruebas porque prueban lo que somos, prueban nuestro fundamento. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta cosa, pero hablemos de la última prueba final, el juicio final. La Biblia enseña claramente que habrá un juicio final donde Dios llamará a todos a cuentas. En ese día se acabó el juego, se acabaron los pretextos. En ese día lo que fuimos verdaderamente será revelado. Muchos me dirán en aquel día, Jesús está hablando aquí del día final, muchos me dirán, Señor, no profetizamos, no echamos demonios, no hicimos milagros, y le diré, dice Jesús, le diré. Y fíjese muy bien que es Jesús que dice, yo declararé. Jesús es consciente,
Él va a estar juzgando. Este Jesús, a quien los hombres crucificaron, va a ser el que juzga a cada uno. Eso fue lo que impactó a los oyentes el día de Pentecostés, cuando Pedro dijo, este Jesús que ustedes crucificaron, está vivo. Y no solo está vivo, ustedes compadecerán contra Él. Y se compungieron de corazón y dijeron, entonces, ¿qué hacemos? Jesús dice, ellos me dirán, pero Señor, fuimos buenos cristianos, hicimos hasta obras en la iglesia. Yo les declararé, apártense, nunca los conocí, hacedores de maldad. Necesitamos hacernos una pregunta muy importante para todos nosotros, hermanos, y para nuestros seres queridos con quienes queremos compartir el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que nunca entendieron los que edificaron su vida sobre un fundamento falso? ¿Qué es lo que nunca entendieron? Y quisiera reforzar, hermano, esta parte con Efesios capítulo 2. Y tal vez si gustan pueden abrir en Efesios capítulo 2 lo que Pablo, como Pablo describe nuestra condición apartados de Cristo. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos nuestros, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, los que construyeron sobre la arena nunca aceptaron el mensaje de Dios que nos describe desde la perspectiva de Dios. Los que construyen sobre la arena número 1 creen que ellos pueden. A mí no me diga ningún hijo de condenación, yo no soy ningún hijo de ira. No lo aceptan. Siguen tragando la mentira del diablo en el Edén. Ustedes son dioses. Y esa mentira nos logró mucho, ¿verdad que sí? Ustedes son dioses. Coma y seréis dioses. Y no van a morir tampoco. Gran mentira del demonio. Los que fundamentan su vida sobre la arena son los que no aceptan las palabras de Cristo y de Pablo, que somos hijos de ira, bajo la condenación de Dios. En segundo lugar, son los que piensan en el corto plazo, no piensan en la eternidad. Jesús utiliza la ilustración del que construyó sobre la arena. Obviamente era más fácil no construir sobre la roca. Ninguna roca iba a ser totalmente plana, requería trabajo de cincel y mazo. El que construye sobre la arena halló lugar fácil. Y el que construye sobre la arena es porque piensa en el corto plazo, no en la eternidad. Jesús en el Sermón del Monte habla de eso. Esta vida es lo que les ocupa las energías de los que están fundados sobre la arena. Y por eso son susceptibles a las distracciones y el consumismo de este mundo. ¿Cómo es el que tiene su vida sobre la arena? Fíjese en su vida, fíjese en sus intereses. Le llama la atención las cosas de este mundo. Se esmera, se interesa, porque tiene su vista muy corta. Está aquí nada más. No está pensando en que puede venir el río, que puede venir la prueba del fundamento. No está pensando en la eternidad. No hacen caso al llamado de Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la pulilla corrompen y donde ladrones hurtan y minan. Haceos tesoros en el cielo. No hay orín y polilla ni ladrones. Y termina diciendo, porque está donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón.
Los que siembran, los que fundamentan y edifican sobre la arena, es que tienen su tesoro en este mundo. Piensan solamente en el corto plazo, no en la eternidad. En tercer lugar, los que cimientan su casa sobre la arena, practican una religión externa de obras. Cristo, echamos fuera demonios, ¿qué más quiere? Hicimos milagros, ¿qué más quiere? Estas personas asistieron a la iglesia, hacían cosas en la iglesia y creían que sus obras les estaban salvando. En cuarto lugar, estas personas, si bien sintieron remordimiento por una u otra cosa, nunca tuvieron un verdadero arrepentimiento. La Biblia hace distinción entre lo que llama tristeza para muerte, que es lo que nosotros llamamos remordimiento, y el arrepentimiento sincero, que es para vida. Los que sintieron remordimiento, sabemos qué es el remordimiento, ¿verdad? Es el que se entristece porque me agarraron y me sucedieron cosas desagradables. Pero el arrepentimiento no es a nivel de hombres y yo, el arrepentimiento es con Dios. Ofendí a Dios, violé la santidad de Dios. Es muy diferente. Y el que fundamenta su casa sobre la arena, a los hombres podría aparentar ser una persona arrepentida, porque ante ciertas circunstancias nosotros vemos tristeza. Y nosotros quizás lo interpretamos como arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, es remordimiento, nada más. En quinto lugar, los que construyen sobre la arena se reservan el derecho de escoger cuáles de la Biblia les gusta y cuáles no. Jesús arribita, del pasaje que leímos, habló de los falsos maestros en pieles de oveja, pero son lobos. Y los que son engañados, y los que construyen sobre la arena, y esto lo vemos mucho, hermano, y eso es muy preocupante en nuestro tiempo. Se reservan el derecho de creer cuáles partes de la Biblia creen y cuáles partes no. Estuve conversando con un hermano de nuestra iglesia esta semana que me contó de una persona, miembro de iglesia durante muchísimos años, que simplemente se reserva el derecho de decir, esa parte de la Biblia yo no acepto, eso es ser muy legalista, eso es ser muy literalista, eso es ser radical, yo no acepto eso. Y eso es común hoy en día. Las personas hoy se reservan el derecho de creer lo que quieren y desechar lo que no quieren. Y el que construye sobre el fundamento lo hace porque oye las palabras de Jesús, pero no las hace. Él quiere escoger, se reserva el derecho de autonomía. Los que construyen sobre la arena, en primer lugar, no aceptan lo que la Biblia habla, que necesitamos un arrepentimiento porque somos hijos de ira. Pero en segundo lugar, no entendieron nunca la gracia de Dios. Nunca entendieron la gracia de Dios. Jesús comienza sus primeras palabras en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. El pobre en espíritu, hermano, reconoce su necesidad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Dios hacia nosotros, es su misericordia. Y Pablo dice que siendo hijos de ira, a pesar de ello, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando muertos nosotros en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Los que construyen su vida sobre la arena conocen los datos del Evangelio, pero nunca asimilaron
Las palabras de la Biblia, Dios que es rico en misericordia, nunca lo asimilaron. Estaban satisfechos con sus propias obras. Estaban satisfechos de que los demonios salían y que milagros se hacía. El que construyó sobre la arena nunca entendió que la gracia de Dios nos enseña que yo merezco condenación. Yo merezco condenación. Hoy lo merezco, mañana lo merezco, siempre mereceré por mí mismo, por lo que yo soy. Yo mereceré para siempre condenación. Yo no merezco estar vivo. La gracia de Dios nos enseña, hermanos, a saber y asimilar que yo no merezco estar vivo. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco salud. Yo no merezco casa. No merezco trabajo. No merezco familia. No merezco hogar. No merezco el aire que estoy respirando. No merezco nada. Y Cristo tampoco mereció morir. Los que tienen sus vidas fundamentadas sobre la arena pueden hablar cosas de la Biblia sin que nunca se les haga nudo en la garganta. Sin que nunca se venga una sola lágrima, pensando en la riqueza de la misericordia inmerecida de Dios en Cristo Jesús. Su corazón es duro, y pueden hablar de los tesoros del Evangelio de la misma forma que hablan del tiempo, del clima o de la política. Jesús dice que el resultado final del que construyó su vida sobre la arena será ruina grande. ¿Cómo no va a ser una ruina grande? Toda una vida. ¿Cuánto esfuerzo se invierte en una vida entera para que se condene y vaya al infierno? ¿Cómo no se va a llamar ruina grande? Y necesitamos hablar del infierno, hermanos. No nos gusta hablar del infierno. ¿A quién le va a gustar hablar del infierno? Pero Jesús habla del infierno. Jesús habla de la condenación. Jesús habla de ruina grande. Porque eso es lo que es. Y cada persona escuchando estas palabras de Cristo Jesús necesita temblar y temer ante la realidad de que la desobediencia merece y recibirá la condenación de Dios y la condenación de Jesucristo en el infierno, en el día final. Gracias a Dios hay un fundamento sólido. Gracias a Dios y gracias a Cristo hay un fundamento sólido. Oír y hacer las palabras de Cristo, dice Jesús. Él le compara a un hombre sensato que construye sobre un fundamento que sobrelleva la tormenta. Yo tenía un amigo cuando era joven y la calle daba la vuelta y había una servidumbre en medio de las casas de los dos lados de la cuadra y él vivía diagonal a la cuadra, como no muy lejos, ¿verdad? Y estábamos en verano, todo abierto, jugando, y tal vez su papá lo llamaba y gritaba desde su patio: fulano, venga a cortar el zacate. Y él tenía sus tareas en la casa y no le hacía caso a su tata, ¿verdad? Y llamaba: fulano, venga, ya tiene que cortar el zacate. Y no iba, hasta que por fin su papá le decía: si no viene no va a haber cena. Y eso le llamaba la atención. Entonces se iba a cortar el zacate porque quería cenar esa noche, ¿verdad? Pero es posible oír y no hacer, no responder. Jesús dice, el fundamento sólido es oír y acatar, oír y hacer. ¿Qué es oír y hacer? No confundamos, hermanos, este mensaje con obras. Jesús no está diciendo, oiga y obre.
Jesús había dicho cuál es el hacer su voluntad. Ya antes del Sermón del Monte, en Mateo 4, 17, repite lo mismo que dice Marcos, que después de que Juan fue encarcelado, Jesús venía predicando el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 4, 17. Y todo el sermón describe al hombre arrepentido, sensible a la conversión y la regeneración de Dios. Si nosotros le decimos, si yo le preguntara a usted, ¿usted se ha arrepentido? Me imagino que todo cristiano en todas las iglesias del mundo va a decir sí. Y si le hago seguimiento, ¿de qué se ha arrepentido usted? De mis pecados. Ajá. ¿Y de cuáles pecados se ha arrepentido usted? ¿Qué va a decir? De todos. Ajá. ¿Se ha arrepentido usted de violar el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se ha arrepentido de haber fabricado, donde dice, como dice Juan Calvino, el corazón humano es fábrica de dioses falsos? ¿Se ha arrepentido de los dioses falsos que usted adora, que usted ama, que usted quiere? ¿Los ha aborrecido? ¿Los ha desechado? ¿Sí? ¿Realmente? ¿Se ha arrepentido usted de violar el día de reposo? ¿Está pensando ahorita ir a violarlo? ¿O no se ha arrepentido? ¿Se ha arrepentido de adulterar de pensamiento? Muchas veces, tanto hombres como mujeres. ¿Se ha arrepentido de llevar falso testimonio? Mire, nuestro país está tan lleno de mentirosos, hermanos, que tu cédula para algunos trámites ni siquiera vale. Usted necesita hacer otro trámite más, abrir una cuenta no sé qué, para constatar que tu cédula es usted. Estamos tan llenos de fraudulentos y tramposos. Para no hablar de los hijos de evangélicos en los colegios que no tienen ningún problema con copiar y con hacer trampa, y profesores que se hacen de la vista gorda. Y si no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo, en un país y una sociedad frenada por la desconfianza, es porque nunca hemos vivido en otras circunstancias. Pero nuestra sociedad, hermano, está innecesariamente frenada en una y otra forma por la desconfianza que hay, por tantos mentirosos. Nos hemos arrepentido, yo, en mi hogar, de no solo haber mentido, sino haber permitido, enseñado por mi ejemplo a mis hijos a mentir. Me he arrepentido de codiciar esposos. Se ha arrepentido de no amar a su esposa de la forma en que Cristo amó su iglesia, dando su vida entera, toda, voluntariamente, por ella. Esposa, ¿se ha arrepentido usted de no respetar a su marido como la iglesia debe respetar a Cristo, sometiéndose, siendo ayuda idónea como Dios la creó? Nos hemos violado la orden expresa de Dios, no deje de congregarse sin ningún arrepentimiento. Me he arrepentido de ser pinche con el reino de Dios en las ofrendas cuando Dios dice que ama al dador alegre. ¿Estamos arrepentidos, hermanos? Hemos oído y hecho la palabra de Cristo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, la religión cristiana no es un sentimiento. La religión sentimental oye la palabra de Jesús y dice, ay, qué bonito las palabras de Jesús, qué lindas. Yo sí, ahora sí, ahora sí. Esa es la religión sentimental. Buenos propósitos al principio del año, o el domingo, o tal mes de renovación. Ahora sí. Alguien dijo que el infierno va a estar lleno de gente con buenas intenciones. Buenas intenciones no hacen nada, mi hermano.
La religión cristiana no es una religión de sentimientos. Es oír y hacer las palabras de Jesús. Y fundamentalmente, oír y hacer la voluntad de Cristo es arrepentirse y creer. En Juan 6 le preguntaron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Dijo Cristo, la obra de Dios es creer al que el Padre envió. Creer en mí. Y cuando habló de que Él era el pan bajado del cielo, se fueron, lo dejaron. Oír y hacer la palabra de Cristo, mi hermano, es tener un arrepentimiento real y fe en Cristo. Y ese fundamento sólido sí aguanta la tormenta. ¿Y por qué aguanta la tormenta, hermano? Porque el fundamento es Cristo y su palabra. Pablo llamó el fundamento de la iglesia Cristo, en la piedra angular. Sabemos que el edificio necesita amarrarse las esquinas. Y la piedra angular es Jesucristo, mi hermano. Y aguanta las tormentas de esta vida y del día final. Jesús, y fíjese otra vez en Mateo 7, hermano. Fíjese porque no cayó la casa. En versículo 25. Y quiero que usted me diga, no porque la casa fuera bonita, no porque la casa fuera gran cosa, la casa somos nosotros, ¿verdad? Dice que la casa no cayó, no dice Jesús, porque la casa era buena. Lean con lo que dice, ¿por qué no cayó la casa? ¿Por qué? Dígame alguien. Porque estaba fundada sobre la roca. La casa no cae por el fundamento que tiene, no cae por algún atributo que tenga la casa, mi hermano. Nosotros no aguantamos y soportamos las tormentas por nosotros. Nosotros solo podemos pasar las pruebas por el fundamento sobre el cual esté fundada nuestra vida. Y si es Jesucristo y su palabra, hermano, el fundamento permanece. Y si el fundamento permanece, también la casa permanece. No somos nosotros, ni usted ni yo solos. Resistimos la prueba solo. Y esto lo repite la Biblia muchas veces. Solo el que esté en Dios, solo que el que esté en Cristo no será avergonzado. El que esté en Cristo, el que ha depositado su confianza en Cristo, nunca será avergonzado. Y Pablo dice en Romanos 8, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y termina diciendo, yo sé que nada nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo futuro, ni ángeles, ni demonios, ni hambre, ni espada, ninguna cosa creada nos puede separar de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted lo cree, hermano? Porque si usted cree eso, usted está preparado no solo para las pruebas de este mundo, de esta vida, sino para el día final. Usted está preparado en Cristo para poder pararse y compadecerse ante el Padre y ante Jesucristo para la prueba final. Regresamos a la pregunta con que iniciamos. ¿Está seguro usted de su salvación? Dios quiere y ha dado su palabra para que usted sepa exactamente cómo está usted espiritualmente. La Reforma Protestante despejó la neblina religiosa porque devolvió la palabra clara de Dios a su pueblo. Hoy necesitamos otra reforma, pero no vamos a hablar más de eso. Hoy la iglesia evangélica necesita otra reforma, pero hoy, hermanos, nosotros aquí hemos escuchado una palabra clara. Jesús nos llama al arrepentimiento sincero y a la fe en Él. A la fe en Cristo. Esto es oír y hacer su palabra. Abandonar mi autonomía. Abandonar mi ceguera escogida. Abandonar una vida superficial para abrazar la misericordia de Dios. ¿Puede decir usted que venga la tormenta? ¿Puede decirlo? Que venga la tormenta y que venga el día de juicio, porque yo sé dónde estoy parado yo. Y usted
parado sobre Cristo, su persona, su obra por mí. Y yo sé y confío en ese fundamento, en la roca de piedra del ángulo, es Cristo Jesús, mi Salvador. Toda persona que se ha arrepentido y esté arrepentida y cree en Cristo, hermano, puede decir con toda confianza que venga la tormenta. Yo sé en quién he confiado. Amén.